Yo no soy católico practicante, pero sentí que en ese momento, en fin, él me estaba transmitiendo a mí una fuerza superior. Y que tiene que haber intervenido algo superior a mí, sin duda alguna, porque si no yo hubiese hecho, aún con semejante dolor, ver tus hijos sufriendo, casi por culpa tuya, que no era una culpa, pero por vos haber tomado una decisión de llegar a un lugar, de hacer, y que esos vándalos estuviesen así, sin ninguna protección, porque le dieron la orden a la policía de que no vaya ahí, porque todo era un grave contubernio tremendo. Yo tuve muy pocas personas con nosotros que nos apoyaron en la escuela de nuestros hijos, y en ese poco tiempo en la municipalidad, la primera reunión que yo había tenido dentro del municipio fue con los lavacoches de Santa Rosa, a los cuales yo todos los sábados, previo a la elección, estábamos difundiendo nuestra propuesta en la plaza de la ciudad, en una esquina. Y un día uno de ellos, creo que fue el último sábado, me dijo, cuando sacaba agua en el balde de la fuente de la esquina, retrocede y me dice: Tierno, si vos sos intendente, ¿nos vas a sacar de la plaza? Sí. Y van a empezar a trabajar de otra forma. Pero no te vamos a votar. Entonces, haz lo que vos consideres, pero yo no te voy a mentir. Una señora que estaba acompañándonos, entregando nuestra propuesta, dice: pero doctor, te les dijo eso, estos chicos no nos van a votar. ¿Qué? ¿Le tenía que mentir? Sí, chicos, van a seguir haciendo esto, adueñándose de un espacio público, y la vida de ustedes que siga con rumbos complicados. No. Bueno, el pueblo me eligió, la primera reunión fue con ellos. Chicos, vamos a empezar un camino de cambio en la vida de ustedes, a través del trabajo. Les expliqué la idea mía: hacer una gran playa de estacionamiento en los terrenos del ferrocarril, descongestionar el centro, relacionado con otros temas de organización que yo ya tenía planeados. Y ustedes van a cuidar, lavar, encerar los coches. 2.300 entraban dentro de lo que yo había pensado en los terrenos del ferrocarril. Vamos a hacer un esquema asociativo, ustedes van a tener un dinero, no empleados públicos, pero nosotros los vamos a acompañar en todo ese tramiterío que ustedes no conocen. Van a tener obra social para ustedes, su familia, y un pequeño aporte que les expliqué lo que era para ir teniendo el día de mañana una jubilación. Hasta tanto tengamos eso, sí, vamos a hacer un contrato en el municipio para que ustedes ya se encaminen en un trabajo. Y bueno, empezaron a pintar parques, el Parque Don Tomás, y trabajaron durante 2 meses. Nunca ninguno de ellos había agarrado un pincel antes, Algunos me decían: pero Juan Carlos, qué entusiasmo el suyo, ¿usted se cree que van a pintar? Sí, van a pintar. A ver que sí. Pintaron, me acuerdo, se pintaron todo el Parque Recreativo de Don Tomás. Todo. Las instalaciones deportivas, de juegos, todo. Y ellos mismos proyectan en otros chicos este cambio actitudinal en el tratamiento con ellos. Transmitieron la experiencia. Yo les dije hace un rato, Santa Rosa había bajado 40% los robos y hurtos. Sí. Sin policía. Sí. A mi cargo. ¿Por qué? Porque es difícil llegar a un cambio actitudinal a un delincuente consumado en términos de que está con otras conductas. Pero cuando los que están en la delincuencia menor, en términos de delitos contra la propiedad, son las consecuencias de abandonos y de
incumplimientos hacia ellos de no pocos funcionarios, con una reconversión sincera para ellos, empieza un cambio mucho más acelerado que en otra persona que no ha sufrido tanto. Y bajan su nivel de agresividad súbitamente. Esto está estudiado psicológicamente. Siempre las personas más sinceras en la vida son no los que más han estudiado, esos son más mentirosos a veces y tienen más preparación, son los que más han sufrido. Eso es verdad. Entonces estos chicos, algunos no tan chicos y otros sí, vieron que esto era un encaminamiento, un cambio en su vida, a sus hijos, a que no los vean drogados o alcoholizados cuando volvieran a su casa. Y esto se difundió entre ellos. El día que me terminan de romper la casa, ese 7 de marzo del 2008, hubo varias personas que nos fueron a saludar, pero ellos fueron a ofrecerse para reparar, pintar mi casa. Sí. ¿Y pintaron su casa? No. Yo se los agradecí, con sus formas y sus expresiones. Qué barbaridad, dijo uno. El primero que me hizo, un chico en ese momento de 23 años, el primero y único que en mi vida me había hecho trabajar, mirá lo que le hacen. Porque este chico había tenido una historia muy triste, abandonado por los padres, en fin. Fue el más reacio para empezar a pintar en el parque. Pero ese día fue. Los del diario El Diario, fíjense su miserabilidad superlativa. Un día inventan que yo los había tratado de negros de mierda a los chiquitas, a los muchachos. Y uno de los que ellos había impactado era en este chico. Y después obviamente se dio cuenta de la mentira, porque los del diario El Diario habían preparado bajo un forma de blog que decían que era de creatividad popular, desde el 15 de diciembre a 3 días, 4 que yo asumí el trabajo en el municipio, un blog que le ponían El Sorete Destierno. Todos los días con agravios, incluso refiriéndose a mis hijos, a la escuela que iban. Llevaba a las marchas del pueblo el papel higiénico, inodoros, porque es un sorete. Y después yo hice un trámite en la justicia que se acreditó fehacientemente que eso había sido desde el 15 de diciembre de 2007 al 31 de agosto del 2008, segunda elección en Santa Rosa, proveniente de la dirección IP del diario SRL. Ellos en el papel que venden como diario habían puesto que esto era el blog fruto de la creatividad y espontaneidad del pueblo. Bueno, esto yo no lo cuento hoy en términos de volvamos para atrás. No, solamente así, sino para la comprensión y reflexión social de que yo tengo mucho más motivos que muchos pampeanos para estar en el resentimiento o haberme alejado de todo esto. Y esto yo se lo transmito a muchas personas, no para ponerme en víctima, sino para decir que no está probado esto en vida humana, que solo desde el sufrimiento conoces tus reales fortalezas. Exacto, sí. Dijo un gran pensador, Dostoyevsky, dijo: solo temo una cosa en la vida, no ser digno de mis sufrimientos. Entonces yo apliqué una palabrita no muy conocida, pero muy importante en la vida humana, que es la resiliencia. Sí, sí. Desde lo adverso o negativo,
fortalecer en positivo. Exacto, sí. ¿No? Sí. Entonces, Totalmente de acuerdo. sin dejar de decir lo que hay que decir, porque hay individuos que al día de hoy dicen cómo el justicialismo, o cómo algunos no me escuchan desde el justicialismo. ¿Cuánto tiempo les mentiste? ¿Cuánto tiempo le faltaste al respeto? Entonces, no es el justicialismo o el partido tal, son las personas que hicieron perder credibilidad a una idea política. Volvemos a lo mismo, no es la política, son las personas. Exacto. En estas situaciones de mayor desprotección de la vida humana a través de este individualismo creciente ha pasado algo consecuencia de eso, la desautorización por pérdida de representatividad y credibilidad de las estructuras político-partidarias, en donde se negó, se limitó, se impidió algo crucial en la vida humana, que es la participación. Ese encerramiento bajo la creencia de que era un método... Cuando habla de participación, es participación puertas adentro y hacia afuera también, ¿verdad? Pero justamente, yo estuve en el primer gobierno justicialista en 1983. Sí. En un cargo técnico, asesor de gobierno, asesor letrado de gobierno. Sí. Yo tenía que mirar papeles y también dictámenes. Hice unas cuantas leyes, en ese momento el justicialismo no tenía mayoría en la Cámara. Creo haber hecho no mal trabajo porque muchas de esas fueron votadas por unanimidad. Trabajo intenso. Pero también me metí en otro tema políticamente incorrecto. ¿Cuál? Juntar los elementos que podrían haber indicado o indicarían posibles violaciones de derechos humanos. 1983. ¿Por qué meterse en eso? Porque yo decía, se ha planteado y propuesto al pueblo de La Pampa que retomar la democracia, después de tantos años de dictadura, implicaba la reconstitución del concepto de dignidad del hombre y mujer pampeanos. Sí. Bien. ¿Solamente para adelante? ¿Y los que habían sufrido y degradado en el pasado, acá en este territorio? Entonces yo le ofrecí al gobernador entonces y fui designado para hacer este trabajo. ¿Qué hice? Convoqué personas, dimos a conocer que esto no era persecución a nadie, era dar un sentido o posibilitar de justicia. Bueno, se presentaron muchas personas, víctimas, juntamos los elementos y los presenté en la justicia provincial. Eso fue lo que generó que esta haya sido la primera provincia en la Argentina, en todo el país, en febrero de 1984, hace tiempo, en donde fueron encarcelados por primera vez policías de La Pampa y militares. Después extendimos nuestro trabajo, hicimos un sumario de 3.000 y pico de fojas, hecho con todas las garantías de un sumario que el gobierno de la provincia iniciaba a los policías para ver si le aplicaba una sanción administrativa, no un delito, o no juzgarlo por un delito. Eso era judicial. Sí. Esos elementos son los únicos, absolutamente los únicos, que sustentan y posibilitaron estos juicios subzona 14, tanto el realizado en agosto del 2010 como el que se está realizando ahora. Pero fíjense ustedes, y en esto me voy a permitir, llegado a este tema, decir también otras verdades vitales que algunos corporativamente ocultan. Entre ellas, en esos tiempos, estos que yo menciono, la Arena, Sociedad Anónima, habían alabado a quien después, muchos años después,
ya abrevando en otras ventanillas, ¿me entiende? Sí. Dijeron que el entonces jefe de policía, el señor Baraldini, ya era un represor prófugo. Pero en los años de Baraldini, jefe de policía, ellos recibieron mucho dinero, merced a Baraldini. Dinero público, ¿no? Sí. Y en noviembre de 1979, cuando se va Baraldini como jefe de policía, entrante el 24 de marzo de 1976, los dueños de la Arena, los Sant Esteban, hicieron un editorial, mire qué casualidad, lo tengo acá arriba, ante el cambio del jefe de policía. ¿Qué dicen acá, sintetizado? Se va un funcionario ejemplar, realizado en niveles superiores a la policía pampeana, que ha sabido tener una actitud de respeto y equilibrio en el desenvolvimiento de su difícil gestión, mucho más en los primeros tiempos, que en otros lugares de la Argentina estuvieron signados por la sangre y con desapariciones. Y concluyen los dueños de la Arena en 1979. Ojalá que el jefe de policía entrante participe de las mismas virtudes cívicas del saliente. En agosto del 2010, el que escribió esto, Saúl Sant Esteban, bajo juramento de decir verdad, en el juicio de Susana 14, dijo que el 24 de marzo de 1976 él había estado unas horas en la seccional primera de policía, donde había visto gente gravemente torturada, identificando entre los que él vio a los diputados Gil y a Cátoli. Y que él se juramentó, le dijo a los jueces en agosto del 2010, hacer la denuncia periodística y judicial. Y no la hizo. Entonces un juez le preguntó, ¿pero usted no hizo la denuncia? No, porque después nos juntamos con la gente del diario y dijeron, ¿estás loco? Si hacemos la denuncia nos van a cerrar del diario. Yo cuando fui a declarar a ese juicio, uno de los jueces, que no es de acá, en ese momento, de Esquel, me preguntó, ¿usted qué hizo todo este trabajo? ¿Usted cree que queda algo pendiente? Sí, pero no creo que lo hagan, le dije, quizá desafiantemente. ¿Qué cosa cree que no vamos a hacer? Mire, juzgar a estos que están sentados ahí, eran los policías de La Pampa y militares, es fácil. Son ancianos, carecen de poder, nadie pide ni presiona por ellos. Pero ¿y si algún otro, a nivel de cómplice con ellos, al día de hoy pudiera seguir teniendo algún poder o gravitación? ¿Sería tan fácil juzgarlo? Le dije. ¿Y a quién se refiere? Diríamos, fue entrando el hombre, ¿vio? A la Arena Sociedad Anónima. Entonces yo ya me había ido con el editorial. Acá está. No lo busquen en el archivo de la Arena, no está más. Entonces les dije, y no solamente fue por coincidir con conductas autoritarias y dictatoriales, fue plata también de por medio. ¿Cómo? ¿Y usted cómo lo sabe? Acá está. Y les presenté un decreto que los militares, dentro de sus formalismos en esos temas, habían publicado tiempo después, en diciembre de 1977, cuando en diciembre nadie lee nada. Yo sí leo. De un dinero millonario que le habían dado a la Arena en abril, mayo de 1976. Es más, días pasados, los que hoy están siendo juzgados, en base a nuestro trabajo en aquel tiempo, sí, presentó este editorial. ¿Por qué nos vienen a reclamar tanto a nosotros?
Hasta los medios de difusión nos alababan. ¿Me entiendes? Sí. Bien. ¿A qué voy con esto? ¿Esta es la prensa? Memoria, verdad y justicia, ¿no es así? Sin jactancia, con realismo. Por mi trabajo y el de un hombre que murió, comisario general Truil, en La Pampa pudo haber memoria, verdad y justicia. Si hubiera sido por estos individuos que en 1979 alababan y mentían, ¿qué hubiera habido? Engaño, privación de justicia. Y voy a decir algo más. La ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que ahora no están más en ADEPA, La Arena, cuando hicieron el curso de acelerado de kirchnerismo, también se fueron de ADEPA y fueron a una que se llama, creo, ADIRA ahora, ¿no? Siempre con incentivos constantes y sonantes. Esas instituciones del periodismo no tendrían nada que decir respecto a estos actos explícitos de colaboracionismo con el golpismo cívico-militar, porque hacer declaraciones de protección a la comunidad y de los derechos y la democracia, y que la prensa genuina y democrática, sin ninguna duda, son valores superiores de la vida humana y de la defensa de la... Sí. Y el silencio ante esto, objetivamente acreditado. Y digo algo más. Yo hice ese trabajo junto con Truil de 1983, 10 de diciembre, y yo me voy del gobierno en mayo de 1986. También tuve amenaza de muerte, situaciones muy difíciles en mi vida. Nadie en ese tiempo daba sobrevida por la democracia naciente. Recién comenzaba, sí. Yo preparé algo que me llenó de orgullo y me sigue llenando. Fue votada por unanimidad una ley de reincorporación de los prescindidos. Gente perseguida, echada sin sumario alguno. Sí. Hicimos una comisión con genuinos sindicalistas de aquel tiempo y en menos de 6 meses fueron reintegrados, no a su trabajo, ninguno volvió, pero a gran mayoría de ellos a su dignidad, casi 900 personas. Porque yo entendí que eso era crucial para eso que hablábamos de la redignificación, que habían sido presentados como subversivos, dirigentes periodistas, dirigentes sindicales, genuinos políticos de la izquierda, del peronismo, que fueron perseguidos y degradados para tratar de integrar a La Pampa, que todo era igual a otros lugares de la Argentina. Entonces degradaron, atacaron, echaron sus trabajos a esas personas. Pero con Truil terminamos ese sumario que nos enorgulleció y que posibilitó que 10 individuos, que eran los que con los militares habían realizado todos esos tremendos avasallamientos a la dignidad humana en La Pampa, no el resto de la policía, fueran exonerados, echados de la policía. Sí. Con todas las pruebas habidas y por haber del debido proceso. Reitero, este no era un sumario destinado a ver si habían cometido o no delitos. Un gobierno de provincia no lo podría hacer, ni haber hecho. Fue a hacer un sumario a policías por el gobierno de provincia. ¿Qué fue lo que pasó después? Y esto se relaciona también con la realidad presente. Estos policías siempre dijeron que nosotros no podíamos hacer el sumario porque la última preparado que había hecho la dictadura saliente, que se iba, era que todos los ponían causas contra la subversión, debían intervenir la justicia militar. De manera tal de darle impunidad y que ninguna justicia de la democracia, sea en ámbito administrativo como judicial, pudieran intervenir. Recuerdan ustedes el gran paso que da Alfonsín con el decreto que determina el inicio de el famoso, trascendental e histórico juicio de las juntas militares,